A más de 13 años del gobierno del MAS, la categoría indígena ha sido usada desde distintas filas ideológicas y para distintos fines políticos. Hemos asistido a una instrumentalización del indígena por parte del gobierno de Evo Morales y desde sectores críticos empezaron a discutir y a debatir sobre qué es lo que estamos entendiendo por lo indígena en el gobierno o dentro del gobierno plurinacional. ¿Será lo indígena aquellas personas que viven solamente en el área rural? ¿O solamente aquellas personas que hablan un idioma originario o que mantienen una vestimenta típica? Estas cuestionantes lo vamos a reflexionar en este programa de La Curva denominado La indigeneidad en el Estado plurinacional. Bienvenidos a La Curva del Diablo. Hoy nos encontramos con Raúl Rodríguez Arancibia. Él es antropólogo boliviano y en la actualidad está realizando su doctorado en la Rutgers University en Estados Unidos. Raúl, bienvenido a La Curva del Diablo. Bueno, gracias. Es la tal vez tercera vez que me he invitado, ¿no? Pero ahora viendo todos estos cambios y la producción que tienen aquí, honrado, como siempre, porque tu programa se lo ve en Estados Unidos, los académicos, los bolivianistas y muchos interesados en la región y particularmente movimientos indígenas, ¿no? Siempre están enterados a partir de lo que ustedes están, las entrevistas que ustedes conducen. Muchas gracias, Raúl. Vamos a empezar ya este debate, esta entrevista, ¿no? Más que debate, viendo un poco al Gilata Nelson Cusi, que ayer salió a las calles para saber un poco la opinión de la gente con respecto a lo indígena, qué se está pensando por lo indígena, cómo ellos mismos se asumen, cómo ellos piensan su identidad. Entonces aquí tenemos un pequeño videoclip donde Nelson nos va a hablar. Walikiwa munata hila kuliakanaka hichrusti sarantañaniwa kaisa alto patamarcaro histañataki hila kuliakanakaro kunas indígena uka histañani hila kuliakanakaro. Walikiwa hilata aski haipukipanaya humatakisti kunasa indígena uksañmuni hilata. Waliki. Este estado reconoce a 36 naciones, cosa que me parece que es un error grande. En este país no existen 36 naciones, existen definidas de manera clara 3 naciones: la nación aymara, la nación quechua y la nación guaraní. Pero metes a grupos étnicos más a la canasta, no, son grupos étnicos, inclusive cervícolas, ¿no? Los Yanomamis, los Tapietés, los Ayoreotes, son grupos familiares ya totalmente reducidos en proceso de extinción, y a este grupo les metes a las naciones, grandes naciones de este país, al Aymara, al Quechua y al Guaraní. Al Tapiete se les reconoce como un pueblo cazador y pescador. Al Aymara se los reconoce como un pueblo campesino, pescador. Y eso es una falacia. A pueblos que son civilizaciones ya ordenadas y grandes, los reduces, digamos, a una condición cervícola, ¿no? Cervícola de este pueblo. El Aymara es todo menos campesino, es todo menos pescador. El Aymara está estudiando, es doctor, es médico, es comerciante, es gremial, pero de campesino ya casi es un ser de su dominio. ¿Por qué? Porque pertenece a una civilización ya ordenada. Para ti, ¿qué es lo indígena? Es el pueblo, pues, del indio, siempre que hemos sido, que de los pueblos que saben, hablan aymara, de nuestro nativo idioma. ¿Usted se siente tranquilo cuando le dicen indígena o lo incluyen dentro del término? Dependiendo la carga intelectual o la carga que tenga de formación, se le afecta, ¿no? Por ejemplo, yo en la zona sur tengo yo un grupo al que pertenezco, y en la zona sur, por ejemplo, a mí me miran así, como indígena. Unas cuantas palabras que puedo pronunciar o hablar en aymara, entonces creen que soy el indígena, más mi vestimenta, esas sandalias más, pues paso por ahí, ¿no? Mi tez también no es tan blanco que fuera. Mi hablar es un poco diferente, claro. Soy mestizo, en realidad. Pero de esa manera sí ya no me afecta. Indígenas, nada de que se llama indígenas, la campesinos. En campo es lo que vivimos, lo que cultivamos, los para papa,
trigo, quinoa, hacemos eso. Yo, por ejemplo, me identifico como originario, no como indígena. ¿Quiénes nos han puesto ese nombre indígena? Los españoles. Por ejemplo, mi certificado de nacimiento, yo nací en 1949. Y el registro civil que me había inscrito a mí, en el formulario de nacimiento decía raza indígena. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo, los españoles nos han puesto ese nombre, ese término de indígena, porque ellos a su manera a nosotros nos han visto, a su manera nos han manejado, nos han nombrado toda esa situación. Entonces, ahora viendo la realidad de nuestra historia, yo me siento como originario, no como indígena. Bueno, ahí teníamos las palabras y las preguntas, ¿no?, que Nelson Cusi realizó a la gente, a los ciudadanos de a pie de la Ceja del Alto. Raúl, empezamos con esta primera pregunta. ¿Cómo podríamos situarnos, ¿no?, primero, para entender lo indígena, ¿no? ¿Cómo tenemos que comprender lo indígena, no sé, desde la antropología? ¿Cómo se conceptualiza o cuál sería la definición de lo indígena que se maneja, ¿no? Yo creo que, como un profesor, Sinclair Thompson me dijo alguna vez, ¿no? Y también lo escribió, para entender los Andes, porque hablamos de lo indígena en esta región de Latinoamérica, hay que irse a la historia. Es difícil no entender lo indígena sin saber historia, especialmente de resistencia, ¿no? De los pueblos que hoy en día llamamos indígenas, porque hay que recordar que lo indígena no es un término tan colonial. El primer término que se puso para nombrar a la gente aquí fue indios, ¿no? Y gradualmente fue convirtiéndose hasta lo que hoy en día es indígena. Pero cuando hoy en día hablas de lo indígena, siempre te refieres a ese pasado colonial, ¿no? Y es lo que alguna gente comentaba, ¿no? Que es algo que los colonizadores o los dominadores han nombrado. Y hay que recordar también cómo Toledo ha reorganizado los Andes, porque antes de eso había más diversidad de la que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, eso de indígena también es un concepto que hoy en día homogeniza, ¿no? Yo creo. Sí, y lo vemos también como hoy en día en la Constitución. Eso ya se ha vuelto un elemento muy importante dentro de la Constitución, dentro de las políticas públicas, ¿no? Pero como antropólogo, y es la pregunta que habías mencionado, yo creo que como antropólogo tienes que rescatar las visiones de indígena que la gente enuncia, ¿no? Exacto. Justo en esas entrevistas que realizaba el hermano Nelson, una persona, ¿no?, el primero decía que, y hablaba de la Constitución, justo que tú estás tocando ahora, decía que la Constitución nos habla de 36 pueblos indígenas, ¿no? Y en ese mismo, ¿no?, en ese mismo saco, digamos, de pueblos indígenas están los aymaras y los quechos y los guaraníes, decía, ¿no? Y que para él no debería entrar, ¿no? Porque, según él, son naciones, ¿no?, extensas, grandes, y que no tendrían que entrar dentro de esa categoría de lo indígena. Estaríamos pensando sobre entonces una división de unos que ya están pasando, digamos, a conformar una nación, ¿no?, autóctona, digamos así, con raíces andinas, y los otros, los indígenas. Más o menos, ¿tú cómo has entendido, cómo lo has comprendido eso? Como te dije, ¿no?, los antropólogos tenemos que rescatar estas visiones de lo indígena, pero hay que ver que lo indígena, como dijo un antropólogo, Thomas Abercrombie, ¿no?, siempre se ha definido en relación al Estado, o sea, en relación a las luchas del Estado, y últimamente hemos visto que esas luchas se han constituido en el reconocimiento, ¿no?, en la constitución de lo plurinacional. Entonces yo creo que eso es un peligro también, ¿no?, como, o sea, tratar de ver a grupos como homogéneos, como lo aymara, lo quechua, lo guaraní, todos los grupos grandes y los más pequeños también, porque incluso en el mundo aymara, ¿no?, o sea, hay mucha variación. Como sabemos, hay aymaras que la mayoría viven en la ciudad, son comerciantes tal vez, o están bien imbuidos en lo que es el capitalismo, en el neoliberalismo, ¿no?, en la forma como nosotros vivimos el neoliberalismo, porque no es como el de Wall Street o como el norteamericano, ¿no?, es un neoliberalismo bien andino, yo creo. Pero también hay gente que es cooperativista, minera, ¿no?, también hay gente cocalera. Entonces, el tratar de homogeneizar a través de la Constitución presenta ciertos retos, ¿no? Cómo incorporar toda esa diversidad. Y creo un claro ejemplo de Bolivia ha sido el TIPNIS, ¿no? Como hemos visto que hay diversos tipos de indígenas en Bolivia, ¿no? Hay unos que están con una agenda activista, ¿no?, anti-extractivista, y hay otros quienes apoyan a las políticas del gobierno también, ¿no? Exacto. Entonces es difícil juzgar y decir que ellos no son indígenas, o ellos sí son indígenas, yo creo. Por ejemplo,
Hay una, Nicole Fabricante, una antropóloga, junto con Nancy Postero, publicaron este año un artículo que habla sobre las representaciones del buen indígena, ¿no? En relación al TIPNIS. Y decía que cuando el TIPNIS estaba perdiendo fuerza, lo que hicieron ellos fue presentar fotografías de mujeres y con niños en la naturaleza, en la plaza principal de Santa Cruz. Todo para ganar, a través de mostrar esa imagen del buen indígena, ganar la simpatía de los mestizos de la ciudad, ¿no? Claro. Porque también hay que ver que cuando alguien te dice lo indígena, tú ya automáticamente, dependiendo de tu educación, lo vincula a algo, ¿no? Sí, y eso también va cambiando de tiempo en tiempo. Creo que uno de los entrevistados dijo que lo nombraron indígena. Claro, ¿no? en zona sur él podía pasar como indígena, le decían indígena, pero él se sentía mestizo, ¿no? Claro, creo también La Paz, Bolivia en general, tiene todos estos años de colonialismo, ¿no? Que, por ejemplo, he ido al último solsticio, fui a ver a uno de los muchos que hay ahora, porque hace 10 años no había tantos, ¿no? Ahora hay en todas las zapachetas. Y gente que hace 20 años no estaba haciendo mesas, ahora estaba haciendo mesas, ¿no? Y había una frente a otra donde yo estuve en Pampajasi, donde una era pro gobierno. Había gente, había un viceministro, habían autos oficiales, había más inversión en esos solsticios, a Machacmara, pero en el de lado había otro que era de la oposición, ¿no? Cuando uno escuchaba, hablaba cosas diferentes, ¿no? Y los dos como manifestaban dos tipos de indigenidad. Y ese es un concepto, yo creo, que en antropología está cobrando fuerza, ¿no? Para entender esta diversidad de modos de ser indígena, por así decirlo. Uno de los entrevistados mencionaba o hacía la diferencia radical entre cómo unos, ¿no? Y se refería a los de tierras bajas, ¿no? Que están tal vez dedicados a la actividad de la caza, ¿no? y de la pesca, y él decía que a los aymaras igual nos ponen en esa situación y nosotros no estamos ahí, decía él, ¿no? Decía como que el aymara es profesional, está en la universidad, esas categorías, digamos, de clase, podríamos decir, ¿no? La educación, la formación, quita ese carácter, digamos, del ser indígena. Desde las reflexiones antropológicas, ¿cómo se entiende eso? Cuando la OIT, ¿no? Ha empezado el convenio 169, o sea, cuando el mundo empieza a mirar a lo indígena, lo vincula con minorías, ¿no? Y son los primeros espacios que ganan los pueblos indígenas a nivel legal, digamos, en un contexto internacional, porque la mayoría de los casos donde los indígenas buscan algún tipo de representación son minoría, ¿no? Hay pocos casos en el mundo donde los indígenas son mayoría y tan complejos como tal vez Bolivia o Guatemala, ¿no? También hay otros que se sienten indígenas recién, porque este concepto, el reconocimiento de los pueblos indígenas en Naciones Unidas y ratificación de sus mismos estados hace que ellos puedan tener puertas para manifestarse, ¿no? Para reclamar derechos, como los Masái, por ejemplo, en África. En África no hubo indígenas, porque, o sea, no desde la experiencia colombina, porque esa fue otro tipo de colonización, ¿no? Pero el hecho de que las Naciones Unidas haya firmado la Declaración de Pueblos Indígenas, que es el 2007, ¿no? Hace que la ratificación de los diversos estados hace que muchos pueblos se sientan como minorías, sientan útiles el concepto para poner sus derechos, ¿no? En niveles del gobierno e internacionales. Pero cuando piensas en contextos como el boliviano, donde eso que hoy en día llamamos indígena ha estado siempre como en contacto con lo occidental, ¿no? Como, me acuerdo, Capoche, para 1570 hablaba de mujeres de pollera que se iban a vivir a la ciudad, Potosí, que ofrecían coca y pan al crédito, ¿no? O sea, mujeres de pollera, choras, les decía, que estaban construyendo lo urbano, ¿no? Entonces, desde bien temprano lo indígena ha ido reconfigurando, ¿no? Junto con también las reformas, ¿no? Españolas como Toledo. Entonces, en los Andes, en este momento creo que la tendencia en los Andes es la migración hacia lo urbano, ¿no? Y tú como alteño sabes que el arte es el lugar donde ves jóvenes que hacen hip hop, claro, jóvenes emos, jóvenes que están aprendiendo coreano, ¿no? claro. Hasta hay muchos jóvenes que están reinventando lo indígena, como ya no es idioma, ya no es el idioma fundamental para definirse como indígena, pero eso no significa que no sean indígenas. Ahí creo que es importante ya entrar a ese concepto de indigeneidad, ¿no? Para ver esos procesos. ¿Qué más o menos, o cómo podemos entender ese concepto de indigeneidad? Indigeneidad tienes que situarlo en ese momento en el cual se empiezan a ver a lo indígena como algo homogéneo, ¿no? O sea, a principios del 2000
y hasta la Declaración de Pueblos Indígenas y Originarios, ¿no? En las Naciones Unidas, hay esa mirada de que los indígenas tienen un mismo pasado, pueden ser conceptualizados de una forma casi igual, ¿no? Pero cuando ves las historias, cada pueblo indígena es diferente, ¿no? Porque unos tienen un estado que les ha dado una cosa, reforma agraria, otros les ha dado tal vez, o otros recién están experimentando lo indígena, como los tibetanos o los masái en África. Entonces, indigeneidad trata de buscar la particularidad de cada grupo, ¿no? Que se clama a sí mismo indígena. Porque no olvidemos que lo que hace la declaración es enfocarse en la autodeterminación, en la autoidentificación. Y eso es importante, ¿no? Porque el hecho de que uno se declare indígena y el otro también, y no tengan la misma historia, o no sé, o sea, decir, ok, dos formas de ser indígena en el mismo contexto, ¿no? Claro. O tres, o sea, las tres son valederas. Y es una posición bien desde la antropología, ¿no? Porque como sabe, la antropología trata de rescatar los enunciados locales y ese es el conocimiento, ¿no? que se propone. Yo creo que la antropología en este momento es útil en Bolivia para ver cuántas formas de ser indígena existen también, ¿no? Pero siempre dentro de contextos históricos, porque también cuando hablamos de indigeneidad hablamos de historia, ¿no? Por ejemplo, mi madre nació en el 47, ¿no? Y la forma de ser indígena era diferente, porque ella creció en la revolución del 52 y creció con toda esa política del revolucionario, ¿no? En los años que vienen, migró a la ciudad y aquí encontró otra forma de ser indígena. Y yo crecí aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Pero la forma en como yo entiendo el ser indígena viene también de un contexto político, ¿no? En el cual los movimientos sociales tenían otras estrategias y el Estado también reacciona de forma diferente. Quienes somos de los 90s sabemos que se reconoció el Estado plurimulti, ¿no? Claro. Y los más jóvenes hoy en día, por ejemplo, los que están en colegio hoy en día, de menos de 20 años, están viviendo en una Bolivia plurinacional, que es bien diferente, donde es bien diferente ser indígena, ¿no? Exacto. Dentro de las entrevistas que realizaba Nelson, podíamos ver también las diferentes opiniones, ¿no? Donde unos decían, lo indígena, yo soy aymara, ¿no? Decía que entendía lo aymara como alguien profesional, no solamente, digamos, reducido al área rural. Otra señora hablaba y hacía énfasis en el idioma, ¿no? Que hablamos en el idioma, hablaba de la categoría indio. Otra persona decía que yo me declaro originario, ¿no? Más que indígena, originario y aymara, ¿no? Y otra persona que él se calificaba como mestizo, pero decía que en la zona sur le decían indígena y él no tenía ningún problema con los indígenas. Ahí creo que podemos ver todo, digamos, esas multiplicidades, ¿no? De personas que conviven en un solo espacio y también se entienden o se comprenden como indígena o como aymaras desde distintos sectores. ¿Qué importancia se tiene al momento de analizar esto, la autoidentificación? ¿No? Muchas personas, por ejemplo, pueden tener prácticas indígenas, y muchos lo tenemos, ¿no? Las chayas, el bailar, las danzas, el aini, hacer las huascas, actividades que realizamos, como tú también lo dijiste ahora más que nunca, como esto de los solsticios, el nuevo aymara y todo este tipo de prácticas, que lo realizan, pero tal vez ellos no se afirman como tal, ¿no? ¿Hay una importancia en el afirmarse desde las reflexiones antropológicas? Es importante, ¿no? La autoidentificación, porque es la base de lo indígena, ¿no? O sea, las demandas de los indígenas se basan en la autoidentificación, es el principio básicamente. Pero también hay que ver que hay mucho colonialismo, ¿no? Que todavía hay, a pesar de que Bolivia es plurinacional hoy en día, aún hay mucho colonialismo de poder, en algunos sectores, de poder afirmarse ser indígena, ¿no? O ser aymar, o ser indio, o sea, y lo ves, yo he hablado con profesores, algunos, escuchaba profesores aquí del Alto, ¿no? Que enseñan aquí, decía, hay muchos jóvenes no quieren hablar aymara. Hay muchos que están escuchando otra música occidental o asiática, ¿no? Pero estaban preocupados los profesores porque parecía que los jóvenes no estaban comprometidos con el idioma para recuperarlo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué ha pasado? Han pasado como ya casi 10 años, ¿no? Desde la Constitución, la nueva Constitución. Entonces uno se pone a pensar que esos procesos de colonización son muy profundos, ¿no? O sea, que realmente va a tomar más tiempo. Yo creo que es muy importante lo público para llamar a la reflexión eso, ¿no? Porque creo que estos debates que tenemos no se discuten muy frecuentemente. Y yo creo que, por ejemplo, ellos estaban asustados de que a los jóvenes les gusta el K-pop, pero
uno decía hasta que, estos son rockeros también, porque creo que había un preste con Metallica, Sí, con alcohólica, ¿no? Ujú. Y decían, nos estamos perdiendo la identidad, decían, ¿no? Claro. Pero era un preste, era lo más Exacto. andino, una expresión bien local, lo más andino y aymara que podremos ver en esta región, ¿no? Ujú. Entonces también yo creo que este momento, o sea, tal vez la autoidentificación es complementaria a ver las prácticas, ¿no? O sea, Ujú. porque al final la pregunta es, ¿qué es entonces lo aymara, ¿no? ¿Qué es lo Exacto. indígena entonces? Especialmente en el Alto, porque Ujú. las veces que he podido hablar con gente que está discutiendo el tema de idiomas en peligro, de pueblos indígenas que se están perdiendo o asimilando, casi es una visión de pueblos que son minorías, ¿no? Que no están en ciudad, porque Claro. que son minorías que están resistiendo al Estado o empresas, ¿no? Pero el Alto es una ciudad de... Claro, los mercados, las ferias, Claro, todos hablan aymara, ¿no? hay más de 800,000 habitantes, ¿no? Casi 1 millón en el Alto. Entonces hay una diversidad increíble aquí de la aymara y donde no todos se conocen tampoco, ¿no? Hay un antropólogo, Tata Gatán, ¿no? Que hacía mención de que la importancia de la guerra del gas, ¿no? Para la autoidentificación, porque también hay procesos, ¿no? Que hace que la identidad se refuerce. Pero como alguna vez, ¿no? Hablamos, es como la identidad está ahí, o sea, va y viene a veces. Viene cuando hace falta. Cuando vas a utilizarla, eres aymara, ¿no? Eso es como yo a veces lo pienso, ¿no? Pero cuando no eres más vecino de tu zona porque tienes que luchar por tus derechos de vecino por tal situación, digamos, ¿no? Entonces también a veces va siendo coyuntural también, ¿no? Entonces, pero la gran pregunta es, ¿no? ¿Qué es lo indígena? Claro. Te hacía esa pregunta porque conversando con algunos amigos antropólogos, ¿no? En sus etnografías y en sus trabajos, en sus artículos académicos, ellos preferían poner, ¿no? En su trabajo de campo, denominar a estos sectores, por ejemplo, trabajo de campo en el Alto o en La Paz, con el nombre que ellos se ponen, decía, ¿no? O sea, cuando yo leía, digamos, esos trabajos, yo veía muchas prácticas y muchas, hasta el idioma mismo en aymara, y muchas, ¿no? Muchas prácticas aymaras, pero se lo denominaba de otras formas, ¿no? Como por ejemplo populares o informal, no sé, o ese tipo de categorías que se usan, ¿no? Bajo el discurso de que hay que denominarlos como ellos quieren, ¿no? Y como tú has dicho, nuestra población es totalmente colonial y difícil, pues alguien va a decir yo soy aymara o yo soy indígena, yo soy indio, o sea, poco a poco las personas están teniendo, digamos, esa autoconciencia, pero la gran parte de la población prefiere no tocar estos temas, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba qué tan importante es esto, digamos, de la autodefinición para comprender a un sector. Digamos, si queremos comprender un sector y decimos que ellos son aymaras, es importante que ellos se digan aymaras para entenderlos, o hay otros factores, ¿no? A eso me refería. Yo creo que hay un antropólogo, ¿no? Don Tristan Platt, él me dijo que él a veces notaba que la identidad aymara aparecía en el contexto menos como obvio y parecía interesante cuando aparecía, y a veces desaparecía, decía. Y había otro antropólogo, la Yunash, me dijo, la categoría que importa es la categoría que tú recoges en tu trabajo de campo, ¿no? Pensando un poco como investigador ahora, ¿no? Yo creo que el hecho de que la gente se sienta o no aymara o a veces de tal comunidad, porque a veces es una identidad importante, ¿no? En el mundo andino, el mundo aymara, ¿no? La comunidad y todo eso, el gremio, te dice algo, ¿no? Te dice algo y yo creo que también a través de esos términos se ven los procesos ideológicos, ¿no? El activismo en el mundo andino, que existe también, ¿no? Entonces, cuando vas delimitando tu investigación, por ejemplo, ahí vas viendo cuando la categoría de indígena aymara o quechua es relevante, ¿no? Por ejemplo, para un comerciante que va a China un par de veces al año de mercadería, ¿qué tan importante sería ser aymara cuando pasa la frontera boliviana o cuando está en China, donde ya no lo conocen, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuándo es útil realmente esa categoría? Porque tal vez, y estoy asumiendo, ¿no? No es útil cuando está comerciando con un chino, pero es más útil aquí cuando está reclamando su derecho por su puesto o no sé, en el mercado, qué sé yo, ¿no? Cuando tiene que enfrentarse al gobierno, ¿no? Entonces hay que ver también cuándo es estratégicamente usada esa identidad, ¿no? Pero, bueno, he escuchado algunos debates también con respecto a esta, ¿no? Esta idea de la identidad como algo que está en movimiento, ¿no? Que a veces, la Alison, por ejemplo, en algún trabajo decía, no la Alison, perdón, ¿y tú de qué raza eres? ¿No? Que ha escrito la Tania Benavides, si no me equivoco, la que escribió ese trabajo,
ese ensayo sociológico, donde ella analizaba sobre cómo esta identidad puede cambiar, digamos, uno puede ser totalmente, él decía cholo, ¿no? Indígena bailando morenada y puede volverse todo mestizo al entrar digamos, al juzgado, ¿no? Entonces, como ese tipo de identidades mutables. Pero no sé hasta qué grado eso es posible, Raúl, porque la racialización, o sea, hay un trato diferenciador a partir de los rasgos, digamos, somáticos, visibles a primera vista, que creo que es difícil para una persona racializada poder cambiar, digamos, ese tipo de espacios. Yo creo que puede haber otros sectores, como por ejemplo, algunos sectores de clases medias altas, digamos, blanco-mestizas, como se dice en Bolivia, que pueden, digamos, en un momento irse al campo, labrar la tierra, pichar coca, digamos, tener la vida, digamos, de un indígena, y después ir, digamos, a la zona sur a tomar un café, digamos, como se viste, digamos, en la zona sur, y no pasa nada, ¿no? Puede cambiar su identidad, pero creo que un achacacheño o una persona, no sé, de Guarina, digamos, que está en el juzgado, con sus rasgos, su apellido, su modo de hablar y su forma de comportarse con la sociedad, va a ser la misma cuando va a ir a otro lado, ¿no? Por ejemplo, no sé, a la zona sur. O sea, no es tan mutable para él, no sé hasta qué grado es mutable. Sí. Pero estás hablando de dos cosas, ¿no? Una cosa es la autoidentificación. O sea, cuando voy a enfrentarme a un juzgado donde el abogado es, no sé, por ahí ni siquiera sabe hablar aymara o qué sé yo, obviamente voy a negociar mi identidad, ¿no? A veces voy a esconder. Esa persona tal vez me va a juzgar, ¿no? Pero cuando hay abogados bilingües, hay abogados aymaras, ¿no? Entonces ahí es más obvio que el idioma o algún indicador de identidad va a ser más que útil, ¿no? Para comunicarme. Hay mucha gente que está empezando a ver eso, ¿no? A aprender el idioma. De hecho, creo que la Constitución dice que los profesionales públicos deberían, Claro, ¿no? Idealmente, ¿no? Pero otra cosa es cómo te ven también, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Cómo me ven a mí, si voy a un café en un lugar donde la mayoría es racialmente criolla, qué sé yo. No sé, uno lo experimenta en el minibús cuando va a la zona sur o en algún café, ¿no? Sí. Pero después, o sea, yo creo que la mayoría, o sea, y eso es bien subjetivo, ¿no? Como cuando tú transitas la paz, o sea, desde el alto, o sea, te das cuenta que la gente que podría parecer indígena, o sea, que es de pollera y todo eso, está empezando a penetrar, ¿no? La zona sur. Tienen negocios, nada raro irse a Cotacota, que es un poco más allá, que es un enclave, una hacienda, todavía hay gente que hace su fiesta del Carmen. Hoy estaba por la zona sur y ves minibuseros que tienen, podría decir, ¿no? Bien subjetivamente, pero ellos son también aymaras. Pero lo son, realmente se sienten, ¿no? Están escuchando música chicha. Pero entonces, ¿qué hace lo indígena, no? Es otra vez la pregunta, porque esa minoría que tú dices, yo la veo como una minoría, o sea, en Bolivia. Yo veo que más es el problema, la guerra mental que tenemos nosotros, ¿no? Es algo interno, ¿no? Exactamente, sí, porque creo que Bolivia ha cambiado mucho. Hay casos en los que la ley de lucha contra el racismo ha puesto a gente en la cárcel, ¿no? Me acuerdo que hace unos 5 años más, tal vez, ¿no? Había alguna cholita, una mujer de pollera que quería entrar a una discoteca, no la dejaron y hicieron todo un problema, ¿no? Y pusieron a alguien, o sea, hay una ley que juzga eso, ¿no? Como también lo que pasó con la Mega Center, creo, ¿no? Mega Center, que fue todo un debate también. Pero yo creo que el percibir al otro como indígena es diferente que autoafirmarse como indígena, ¿no? Sentirse, decirlo. Pero las dos cosas juegan, ¿no? En el momento, en el tiempo, en el espacio. Porque uno, pues, digamos, puede afirmar, yo puedo afirmarme, digamos, no sé, ser un mestizo, digamos, en la zona sur, pero la gente me va a ver como un indio, digamos. O sea, una cosa puede ser lo que yo me pueda autoafirmar y otra cosa lo que el otro puede señalarme, ¿no? O el otro puede comprender al verme. Entonces creo que son cosas que están juntas, ¿no? En el escenario y en el tiempo. Tú hablabas sobre distintos modos de ser indígena, por ejemplo, en la etapa multicultural, y ahora estamos, digamos, en un tiempo plurinacional. Capaz uno de las muestras, ¿no? más específicas del entender lo indígena hoy en día serían las últimas movilizaciones sociales que había tanto en los Yungas, tanto en Achacachi, ¿no? Donde las movilizaciones sociales indígenas, los movimientos, digamos, de Achacachi y de los Yungas, salen a las calles ya no con las tradicionales huipalas, ya no con las tradicionales, digamos, discursos de Tupac Katari, Bartolina Sisa, o, por ejemplo, en el caso de Achacachi, yo tuve que la gente ya no quería ni decir Jayaya, ¿no? Porque Jayaya ya era como algo ya sinónimo del más.
como también la huipala, como también Bartolina Sisa, Tupacatari, o sea, todos estos símbolos indígenas que han trabajado, ¿no? Muchos militantes, muchas personas con nombres y apellidos específicos para que puedan estar en este espacio de poder, hoy en día están totalmente trivializadas y sobre todo relacionadas al movimiento socialismo, ¿no? Y estas movilizaciones sociales ya dejan de lado la huipala y vuelven a usar la bandera republicana, ¿no? Que hace tiempo atrás era, pues, digamos, el sinónimo de neoliberalismo y todo eso, ¿no? Pero ahora, como un símbolo de resistencia, se vuelve a estos símbolos. ¿Qué tipo de indígena estaríamos hoy en día? ¿Ante qué presencia de lo indígena estaríamos hoy en este gobierno plurinacional, Raúl? Yo hace poco leí un poco sobre cómo en el final de los 90, ¿no? Se empezó a invertir mucho dinero en empoderar lo local, las comunidades, entre ellas indígenas, había todo eso del multiculturalismo neoliberal, ¿no? Sí, sí, sí. Charlie Gell habló de eso y Postero también, pienso. Y eso era la idea un poco de construir, como dice, un tipo de indígena en mosaicos, ¿no? Cada uno en su lugar, recibiendo dinero de cooperación. USAID, en Banco Mundial, hubo mucho dinero, ¿no? En todos los que vivimos en el 90 y 2000 sabemos que la cooperación fue importante, ¿no? Y reforzó ideas de poder local, ¿no? Junto estaba en ese momento el tema de la participación popular también, ¿no? Entonces, hay una tendencia para mí, ¿no? Y habría que pensarlo, creo, un poco más, porque empecé a leer, interesante ver que esto al final se consagra con una nueva constitución, ¿no? En la cual se reconoce esa diversidad. Pero esa diversidad aún está controlada, ¿no? O sea, no está regulada como, por ejemplo, cómo entender lo aymara que es capitalista o global o transnacional, ¿no? Es como todavía están mirando un grupo reducido, yo creo, ¿no? Yo creo que es el riesgo o sea, no es el riesgo, es la experiencia de la nueva constitución, que como alguien, Pedro Pachaguaye, ¿no? Un antropólogo boliviano dijo que esto se va a ver en unos años más, ¿no? Ahorita estamos viendo este proceso de formación de nuevas indigenidades, ¿no? Pero tiene una historia también, en la cual lo indígena empezó a tomar relevancia en Bolivia. Esos son los 90 para mí, ¿no? Con educación popular, educación intercultural, participación popular. Los 500 años, ¿no? En 92, sí, ¿no? 500 años del descubrimiento, ¿no? Entre comillas, y todas esas políticas que hubo en torno al indígena, ¿no? Sí, entonces había una tendencia, ¿no? Para mí hacia constitucionalizar en el caso boliviano a lo indígena, ¿no? Ahora hay que ver qué va a pasar, porque esta nueva constitución es del 2007, creo. Del 2009. 2009, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también hay que pensar que en el debate de la Asamblea Constituyente han estado inmiscuidos ONGs aquí, ¿no? Sí. Ha habido muchos talleres en los cuales yo he visto los informes, ¿no? Les han metido como los médicos Mundi, GTZ, todos en el afán de seguir contribuyendo a la modernización del Estado, han estado, pues, paralelamente a la Asamblea Constituyente, ¿no? Y yo creo que gran parte de ese trabajo del 90 y 2000 se puede ver en la nueva Constitución. Entonces, es difícil saber, ¿no? Estamos en un proceso de formación y ahí creo que el alto es una buena metáfora de lo indígena, ¿no? Que habíamos comentado en un momento, ¿no? El alto, sí, cualquiera que camina por la ciudad se da cuenta que es una ciudad que no está acabada. Es el machón, es el machón que va a ir para el próximo piso y se va construyendo a medida, ¿no? Que se va teniendo más recursos, ¿no? Y es un poco también esa la identidad, creo, de lo indígena, que es un proceso en construcción, ¿no? Y es el otro concepto que yo pienso que es importante cuando hablamos de indigenidad, ¿no? El devenir. Es un proceso continuo de construcción y de construcción, ¿no? Exacto. Sí, es interesante recalcar en esa metáfora que tú das, ¿no? Con las construcciones de la ciudad del Alto, que es cierto, si no muchas casas construyen, ¿no? Si bien están todos techados, ahí siempre dejan unos fierros, claro, para posterior, capaz van a construir un pisito más, ¿no? O algo así. Esa sociedad todavía que está en proceso de, no creo en llegar a un fin, sino en constante movimiento, ¿no? En constante movimiento, como tú dices, un devenir. Ya para terminar, Raúl, unas últimas palabras, tal vez tú quisieras decir para la gente que nos está escuchando, ¿no? La gente, yo estoy seguro que muchos amigos que nos están viendo por las redes sociales, sobre todo mis amigos indigenistas cataristas, deben estar furiosos por la categoría indígena que estamos usando, porque muchas veces desde a las políticas se critica esta categoría, porque claro, es también una categoría, ¿no? Colonial también que se ha impuesto, ¿no? Sería interesante hablar con nuestros nombres propios, como lo aymara, como lo quechua, pero en este tipo de reflexiones, sobre todo académicas, sabemos que esta categoría tiene pues una función y es una categoría que es ya
nos hace entender, ¿no? De lo que estamos hablando de ese sujeto racializado. Tu despedida, Raúl, para despedir. Yo quiero mencionar el trabajo de una antropóloga apache, ¿no? Canadiense, Audra Simpson. Y ella, como nativa americana, escribe sobre el rechazo, sobre rechazar las categorías como nativa americana, indie y todo eso. Primero porque son coloniales, pero segundo porque te limitan las posibilidades, ¿no? De ciudadanía. Y eso creo que es importante también, pensar en el rechazo, ¿no? Porque cuando rechazamos una categoría tan colonial, hay que implicar qué significa además de eso, ¿no? También rechazar el conocimiento que lo sostiene. Exacto. Como el antropológico, el mismo Estado que se beneficia de ese término, ¿no? Pero rechazar es como alguna vez dijo el profesor Ramón Grossfogel, ¿no? Claro. O sea, es como construir en cero, ¿no? Es como estar preparados para hacer eso. Yo creo que los movimientos políticos son más creativos para hacer eso que los académicos, porque los académicos están atados a ese gran edificio que es el positivismo, ¿no? Exacto, el cartesianismo. Cartesianismo, ¿no? Sí, yo creo que es importante pensar en nuevas categorías también como indigenidad, para ver y eso también porque así nos hace ver que somos diferentes entre los indígenas, ¿no? Porque a veces nos peleamos porque tú no te identificas, o porque no hablas, o porque escuchas música hip hop, porque entre nosotros mismos a veces tenemos formas de entender lo indígena, ¿no? Exacto. Pero la indigenidad nos hace ser reflexivos también, ¿no? Y pensar en los procesos históricos detrás de esas identidades que están en construcción, ¿no? Qué interesante lo que nos dice aquí Raúl Rodríguez Arancibia. Nos acaba de situar, ¿no? Y decirnos que la sociedad está mucho más adelantada que los académicos, y es cierto, y la sociedad racializada hoy en día está usando como bandera de resistencia y de crítica entre el gobierno plurinacional las banderas republicanas. Están dejando de lado, no sé, tal vez por el momento, tal vez algo estratégico, ¿no? Están dejando de lado las huipalas y con la bandera roja, amarilla y verde. No sabemos qué es lo que acontece, y ahí tenemos que estar pues preparados para reflexionar, analizar y pues también aportar, ¿no? Con nuestros debates críticos sobre la política y la coyuntura boliviana. Muchas gracias por la participación en este programa, Raúl. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.